cuál es el plato, tu plato. Y algunos dirán, no, a mí no me gusta el guiso, pero si entendiste bien de qué se trata, no te haga el vivo. Porque entendiste bien de qué se trata. Porque tiene que ver con aquellas cosas que nos apetecen y que rápidamente no tenemos ningún problema en despreciar lo que Dios nos da y echar por la borda lo que Dios tenía para nosotros. De eso se trata. Cuando vimos y leímos en Hebreos capítulo 12, es muy interesante lo que el autor de Hebreos viene describiendo, porque habla, no se me ponga a leer ahora que yo se lo relato. Capítulo 11 de Hebreos, habla de los héroes de la fe. Interesante que en esos héroes de la fe, que ahora nos vamos a detener un poco más, aparece Jacob, un mentiroso y un engañador, que después se convirtió. Y aparecen los héroes de la fe. Pero luego de los héroes de la fe comienza a hablar de la gran nube de testigos que tenemos y habla de la vida cristiana y de cómo debemos caminar. Y aunque cuando Dios nos disciplina porque nos ama y dice que la disciplina aparentemente primero produce tristeza. ¿A quién le gusta que la disciplina? A nadie. Pero que luego produce un fruto de arrepentimiento y trae un beneficio a nuestra vida. Así que tenemos que dar gracias a Dios por eso. Y luego termina diciendo lo que leímos el domingo pasado, que no seamos profanos e inmorales como Esaú, que por un plato de guiso cambió la bendición de Dios sobre su vida. Y la despreció, menospreció lo que Dios tenía para él, por algo momentáneo, algo que duró, dije yo, 10 minutos. Cuando comés apurado, en 10 minutos comés. Pero, como aparece en el relato bíblico, allá por Génesis, que Jacob se hizo de la bendición de la primogenitura, que él sabía y era bicho, era un tipo bicho, Jacob, como varios de los que vemos acá, bicho, y era rápido Jacob, él sabía que era importante, entonces no tuvo ningún problema, y tenía una mamá, ¿viste? Esa mamá, y dice, no importa que engañemos, total, yo quiero lo mejor para vos, hijito. Bueno, entonces, en complicidad con la mamá, se hacen de la bendición. Pero quería hoy desarrollar un poco más el tema, porque si no nos podemos quedar algunos con la idea de que el mentiroso que engaña consigue el favor de Dios. ¡Apa! Que la habilidad de engañar, la habilidad de mentir, parece que bueno, parece que Dios no tendría tanto problema. Y así como sabemos de ciertas rutas que hay, ¿viste? La ruta del vino, la ruta del fiambre, la ruta del asado con cuero, la ruta del dinero X. Hay muchas rutas. Quisiera hoy hablar de la ruta de la mentira, de la ruta del engaño en la vida de Jacob. Para que por las dudas no creamos alguno de nosotros que siendo engañadores, siendo mentirosos, vamos a ahorrarnos algún tiempo, algún trámite con Dios y nos vamos a hacer de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos habremos engañado y mentido acá? Poquito parecería, che. Bueno, yo me inclinaría que somos más. Bueno, algunos hemos sido medio compulsivos. ¿Cuáles hemos sido más compulsivos? Y así nomás, chévere, por la duda que te miren de al lado, ¿viste? Personalmente, cada vez que miro la historia de Jacob, que me resulta apasionante, me veo bastante reflejadito. Quiero ir introduciendo un poco el tema antes de leer algunos versículos, siguiendo la línea del domingo pasado. Jacob pecó al no esperar la bendición de Dios. La bendición de Dios estaba para Jacob desde el vientre de su madre. Sin embargo,
Él no esperó la bendición de Dios. Ya vimos que Esaú despreció la bendición que tenía el primogénito, que tenía que ver con, al faltar el papá, Isaac iba a ser el sacerdote de la familia, se iba a encargar de la familia, iba a heredar una doble porción de la herencia de su padre e iba a gobernar a su familia. A Esaú, como dijimos el domingo pasado, por eso la Biblia en Hebreos 12 lo trata de inmoral y de profano, porque a Esaú le importaba el gobierno y la guita. No le importaba la espiritualidad. Entonces él despreció. Solamente cuando se dio cuenta lo que perdió, ahí quiso arrepentirse, a ver si había otra posibilidad, y ya no había más posibilidades para Esaú. Lo dice la palabra. Isaac estaba viejito y estaba ciego físicamente y espiritualmente también. El padre de Jacob y Esaú se llamaba Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de Abraham. ¿Por qué digo que estaba también ciego espiritualmente? Porque él ya sabía que Esaú había menospreciado la primogenitura, la había despreciado, pero igual intenta bendecirlo. Ya sube sola, mirá, espectacular. Hola. No se distraiga, que usted no sea problema. Isaac quiso bendecirlo igual. Después está Rebeca, la mamá. Madre hay una sola. Rebeca. Rebeca que tenía favoritismo por Jacob. Y no tuvo ningún problema en engañar a su esposo, quitarle el lugar a su hijo mayor, hacerlo vestir a Jacob con las ropas de Esaú, matar un cabrito y como tenía tanto vello, tenía que le ponen un poco la lanita. Todo para engañar, para adelantarse a lo que Dios tenía. Esaú, que despreció lo que Dios tenía para él, lo dije el domingo pasado, lloró solamente por las consecuencias, no lloró por el pecado. Muy interesante esto, ¿eh? Porque muchas veces no entendemos qué es el temor a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? No, hay que temer a Dios y no sabemos lo que es. Nosotros podemos pecar o no pecar, mejor dicho, por las consecuencias. Si supiéramos lo que nos va a pasar, no lo haríamos. Como sabemos lo que va a pasar, no lo hacemos, no porque no quisiéramos, es por las consecuencias. Y estamos como Esaú. Temer a Dios es amarlo de tal manera que no querer ofenderlo, como alguien que uno ama profundamente. Esaú no tuvo ningún problema con eso, con despreciar lo que Dios le daba, y aunque como él se iba a encargar del sacerdocio de su familia, no podía tomar mujeres paganas, no podía casarse con una que no fuese del pueblo de Dios, porque él iba a ser el sacerdote. Todavía no estaba la tribu de Leví, que después se encargó del sacerdocio. Y no solamente tomó una, tomó dos mujeres paganas. No le importó. Jacob, como dije al principio, no esperó la promesa de Dios. Decidió engañar a su padre, obedeció a su madre en el engaño y luego cosechó el odio y la sed de venganza de su hermano. Y tuvo que huir y vivió huyendo. Nunca más volvió a ver a sus padres, Jacob. Nunca más lo volvió a ver. Nunca más volvió a ver a su madre que tanto amaba, ni su madre lo volvió a ver a él, que era el hijo favorito. Por ese accionar, habiendo sido el preferido de la mamá. Vamos a ir ahora a la ruta de la mentira o del engaño. Como Esaú ya había tomado una mujer pagana, Isaac no quiere eso para Jacob y lo manda a otra tierra donde había otros parientes. Y le dice, anda allá y anda a buscar una esposa allá. Así que allá va Isaac para que
no se case con una que no fuese del pueblo de Dios, de la promesa. Jacob ve a Raquel y se enamora. Dice que Lea, la hermana mayor, tenía unos ojos muy delicados, pero que a Jacob le gustó Raquel, la más chica. Así que se enamora de Raquel, pero no tiene para pagar la dote que se usaba en aquel tiempo, en una sociedad tribal. Así que habla con el suegro, el que sería el futuro suegro, le dice, me interesa Raquel, bueno, no hay problema, trabajás 7 años, 7 años para casarte con Raquel. Algunos laburó muy poco, pero al llegar los 7 años, Labán y Lea engañan a Jacob, porque en el momento de acostarse, de tener relaciones con la mujer, Labán le introduce a la mayor. Y cuando reacciona Jacob, dice, ¿qué pasa? Dice, no había luz, ¿viste? No había luz, ni estaban las de lamparita, esa del auto, nada, ¿viste? Las de LED. Así que cuando reacciona Jacob se da cuenta que lo han engañado. Fíjense, el engañador comienza a ser engañado. Así que cuando viene a reclamarle al suegro, Labán dice, ¿y qué va a hacer? No, casi que no me di cuenta. Pero no hay problema, trabajá 7 años más y te doy a Raquel. Y como él amaba a Raquel, trabajó 7 años más. Pero Jacob ahora comete el pecado de tomar a 2 mujeres. Ahora tiene 2 esposas, Raquel, cuando el sacerdote debía tener una esposa. Esaú lo hizo con las paganas, Jacob ahora lo hace con las del pueblo de Dios. Medio engañado, pero lo hace. Y comienza otra historia. Las consecuencias del pecado de haber tenido hijos, haberse casado con estas 2 hermanas. Raquel y Lea comienzan a llevarse mal y a competir entre sí por Jacob. Raquel era estéril y Lea era fértil, así que rápidamente Lea le da 3 hijos, Rubén, Leví y Judá. Así que de pronto en esa competencia le saca ventaja Lea a Raquel, porque le da 3 hijos a Jacob. Y fíjense el dolor, imaginémonos el dolor de Jacob, que amaba a Raquel, pero que no puede tener hijos con la mujer que ama. La solución de Raquel para eso fue que se acueste con la sierva que tenía, le dio la sierva para que tenga hijos, y tuvo hijos con la sierva. 2 hijos, Dan y Neftalí. Yo se los nombro porque después usted va a entender cómo se arma todo el cuadro. Lea tuvo envidia de Raquel y también le dio su sierva a Jacob. También la cosa medio enredada, ¿viste? Parece para los programas de la tarde. De América y Crónica, algunos que miran acá. Y tuvo 2 hijos, Gad y Aser. Luego de estas cosas, Lea ora a Dios, le pide a Dios y Dios le da más hijos a Lea, que había dejado de tener hijos. 3 hijos le da, Isaacar, Zabulón y Dina, una mujer. Raquel, de envidia, también le pide a Dios. Y Dios le responde, y nace José. Y un tiempo más tarde, vuelve a quedar embarazada Raquel, y en el parto, dando a luz a Benjamín, el más chico de Jacob, muere Raquel. ¿Va siguiendo? Ahora empezamos a entender un poco el panorama. Así que de pronto están los hijos de Raquel, los hijos de Lea, los hijos de la sierva de Raquel y los hijos de la sierva de Lea, viviendo todos juntos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Te imaginas? El único hijo de sangre de Jacob, o el primogénito de Jacob, con la mujer que amaba es José.
Por eso dice el relato bíblico que Jacob amaba a José y prefirió a José más que al resto de sus hermanos. ¿Qué problema el tema de la preferencia? No vamos a hablar de eso ahora, pero es parte de la consecuencia. Estamos con la consecuencia de la ruta del engaño. Así que comienza a ser el preferido, ¿te imaginas? Dos hermanos, uno preferido, comienzan a tenerle envidia y planean matarlo. Había que deshacerse de José. Así que cuando van al campo, para esto, conocemos el relato que Jacob amaba tanto a José que le había dado una túnica de muchos colores. Y ahí andaba José con la túnica y dice a los hermanos, "Ah, papá me la regaló". Planean matarlo. Cuando están en el campo y lo quieren matar y tirarlo a un pozo, ahí interviene Rubén y luego Judá, otro de los hermanos mayores, dice, no lo matemos, vendámoslo. Y pasan los mercaderes de esclavos y lo venden a Egipto, a José, como esclavo. José ahí tenía 17 años. Ahora a la vuelta del campo, Jacob, el engañador, es otra vez engañado por sus hijos. Entonces le hacen todo el cuento, ¿viste? El león que despedazó, el animal que despedazó a José. Le relatan la muerte mentirosa y Jacob, que se cree la mentira, entra en una profunda tristeza. Y dice la palabra de Dios en Génesis 34:30 que se sintió arruinado Jacob. Ahora, la única hija, Dina, que tuvo Jacob, fue violada por un hombre de una ciudad. Y dos de sus hermanos hicieron justicia y mataron a varios hombres. Lo que hizo que toda la ciudad se pusiera en contra de Jacob y de su familia, y Jacob dijo, acá nos van a matar a todos, huyamos. Y otra vez Jacob, siendo viejo ya, sigue huyendo. Los echan de la ciudad. La vida de Jacob se trata de esto. El que suplantó cuando era chico, jovencito, nunca pensó, evidentemente, en las consecuencias que todo eso iba a traer. Dios perdonó a Jacob, pero Jacob tuvo las consecuencias de su pecado. Dios nos perdona, pero las consecuencias... Jacob vivió huyendo, amenazado, y termina, de alguna manera, aunque ya se había encontrado con Dios mucho antes de encontrarse con Saúl, se encontró con Dios. Muchos conocerán este relato, que pelea con el ángel, con Dios mismo, le queda una marca en la cadera y rengueó toda la vida como una marca. Es interesante esto también. Cuando Dios trata con nosotros, alguna marca nos queda. Para que, entre otras cosas, no nos olvidemos. No nos olvidemos. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 12. Vamos a leer lo que leímos el domingo pasado, pero vamos a leer unos versículos más que van a tener que ver con nosotros ahora. Hebreos 12, 14 al 17 leímos el domingo pasado. Buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Miren bien, de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando en mí cause dificultades y por ella muchos sean contaminados, de que no haya ninguna persona inmoral entre ustedes, ni profano, que desprecie, como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida.
Porque saben, nosotros sabemos que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. Versículo 22. Nosotros, ustedes, dice el autor de Hebreo, en cambio, nos hemos acercado al monte Sinaí y a la ciudad de Dios vivo, del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a millares de ángeles, a la asamblea general, a la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Esto es espectacular. Porque ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Luego de que Israel, en el desierto, Moisés se va al monte a estar con Dios, no baja, tarda en bajar, el pueblo dice, ¿qué pasó con Moisés? No está más, ¿qué hacemos? Bueno, el becerro de oro, a cargo de Aarón y sus ayudantes. Becerro de oro, este es el Dios que nos sacó de Egipto, adoraron. Dios se enojó. Y la única tribu que no participó en la adoración del becerro fue la de Leví. Por eso Dios después estableció que la tribu de Leví eran los sacerdotes. Ya no iba a ser más el primogénito de cada familia. Ahora había una tribu que se iba a dedicar al sacerdocio. Pero en Cristo, todos ahora somos sacerdotes. Y todos somos primogénitos. Y todos tenemos acceso a la bendición que viene de Jesucristo. Yo pensé que te iba a entusiasmar la idea, pero bueno. Porque ahora lo vuelvo a leer. Nosotros, en cambio, nos hemos acercado al monte Sinaí. Otro monte, es la presencia de Dios. Ya no es el monte aquel. Es la presencia de Dios a través de Jesucristo. A la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a millares de ángeles, miles de ángeles, y a la asamblea general, una reunión general, la iglesia de los primogénitos, mi hermano, vos y yo somos primogénitos, que estamos inscritos en los cielos. Cuando hemos recibido a Jesucristo, cuando hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, nuestros nombres fueron anotados en el libro de la vida. Hay un nombre, hay un lugar, hay una morada. Jesús le dice a los discípulos, yo me voy, muchachos, pero no se hagan problema porque yo voy a preparar un lugar para cada uno de ustedes, para que ustedes estén donde yo voy a estar, sigamos estando juntos. Pregunto, ¿vos tenés seguridad de la salvación? Si no, viste, hoy es el día para que tengas seguridad. Porque si partimos esta noche, que no sabemos qué va a pasar de acá a un rato, y no tenemos seguridad de ser salvos, hermano, con el Señor no nos vamos, nos vamos para el otro lado. Hay dos lugares nomás. Purgatorio no hay. Nosotros estamos en la asamblea de los santos, de los primogénitos. Ahora, ¿por qué? Porque en Jesucristo, en la promesa viva, cumplida en Jesucristo, nosotros tenemos herencia, nosotros vamos a hacer gobierno junto con Jesucristo, cuando volvemos a buscar a su iglesia, y también somos sacerdotes. En Cristo cada uno de nosotros somos sacerdotes. ¿Cuál era el oficio del sacerdote? Mediar entre Dios y las personas. Nosotros, hijos de Dios, podemos acercar a las personas a Dios. Somos sacerdotes. Tenemos la promesa, como dice el libro de Apocalipsis, que vamos a gobernar con Él. Así que vamos a gobernar, nos da un gobierno y una herencia incorruptible en los cielos. Satanás, el enemigo de nuestras almas, cuando Jesús comienza su ministerio y es llevado por el Espíritu al desierto, viene Satanás ahí a conversar con él y a ofrecerle algunas cosas. Jesús, luego de ir a la cruz, iba a resucitar con poder y todo el dominio, la potestad sobre todas las criaturas en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en los aires, le pertenecen a él. Pero Satanás le ofrece que si él demuestra algo,
se puede acortar camino. ¿Qué hizo Jacob disfrazándose de Esaú? Acortar camino. Así le fue. Cuando Satanás le propone a Jesús, mirá, todo esto que ve acá yo te lo puedo dar porque es mío. Y es cierto que era de él, no era mentira. Todos los reinos del mundo le pertenecen a Satanás acá, en la tierra. Ya está condenado, ya está juzgado, falta que se ejecute nomás. Ya está. Pero cuando le dice a Jesús, yo te puedo dar esto, pues se lo podía dar. No vayas a la cruz, vos te arrodillás delante mío y se acorta el camino. Jesús le responde y Jesús va a la cruz. Lo mismo que Satanás le ofreció a Jesús, le ofrece a cada mujer y a cada hombre hoy. Acortar camino, no necesitas seguir a Jesucristo, no tenés que vivir aspirando a la santidad, no es necesario, porque Dios te ama igual y Dios quiere tu felicidad, ¿o no? Algunos me dicen, mira, ¿a cambio de qué te ofrece Satanás eso? Que vos y yo sacrifiquemos la integridad, que sacrifiquemos la familia, que sacrificamos los valores que Dios ha establecido en la Escritura, a cambio de eso. Y hay personas que de una manera, creo yo, muy ingenua, por lo menos, para ponerle una descripción, creen que no importa, porque a último momento, bueno, las consecuencias, como a Jacob, nos van a acompañar también. ¿Y cuántas, y esto para que pensemos cada uno, cuántas de las cosas que vivimos no serán consecuencia de no hacer las cosas como Dios quiere? Que aunque tenemos la bendición como la tenía Jacob, porque esta bendición que acabamos de leer en los versículos 22 al 24 son para vos y para mí. Son una realidad, Jesús pagó por eso, ya son una realidad. Bueno, ¿las vivimos? Si no las vivimos, ¿por qué es que no las vivimos? ¿Porque hemos decidido otra cosa? ¿Caímos en el juego de Satanás? ¿Que no importa ser íntegro? ¿Que no importa buscar la santidad? ¿Que no importa buscar agradar a Dios? ¿No importa? Acá está el plato de comida otra vez. Otra vez está el plato de comida. Por eso no quería dejar de continuar, como dije al principio, para que alguien no llegue a confundirse pensando que haciendo las cosas que a Dios no le agradan, la bendición va a llegar igual. No, no va a llegar. Porque las consecuencias nos van a alcanzar primero. Y bien dice el apóstol Pablo que algunos serán salvos como por fuego. ¿Sabés lo que es como por fuego, no? Entra todo chamuscado, bueno. Y algunos dirán, bueno, chamuscado y todo, pero entré, bueno, qué sé yo, bueno. Vos fijate cómo la querés. El Señor nos da la opción. ¿Pero será así lo que Dios quiere? No, no es así lo que Dios quiere. Y termino leyendo esto que me parece impresionante. Nosotros, en cambio, nos acercamos al Monte Santo, donde está la presencia de Dios, a la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial, a millares, millones de ángeles, a la asamblea general, la asamblea del pueblo de Dios es esto, y la iglesia de los primogénitos, que están inscritos en los cielos, y a Dios, nos acercamos a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos ya perfectos. ¿Quiénes son los justos hechos ya perfectos? Los que aparecen en el capítulo 11, los que ya se adelantaron a nosotros, los que ya están con el Señor, los que ya pasaron por acá, por la tierra, y ya están con el Señor. En esa asamblea, el Señor nos ha llamado. Bueno, ¿nos sentiremos convocados a la asamblea? Si no, arranquen, como le dice, arranquen, que yo llego más tarde. Bueno. Creo que el tiempo que vivimos, y así va a ser, la fe va a ser probada, las convicciones van a ser probadas, y que el Señor nos encuentre fieles, caminando con Él,
identificando los platitos de comida que Satanás nos va a seguir poniendo, no sea cosa que, por no escuchar al Espíritu en nuestros corazones, cuando nos dice eso no, eso no, eso no, un día no lo dice más el Espíritu. Porque nosotros somos caprichosos, somos duros de corazón, como el pueblo de Israel, entonces un día la conciencia, que el Espíritu Santo actúa en nuestra conciencia, nos hace creer que estamos bien y estamos lejísimos de Dios. O decime si no hemos estado así muchas veces.